Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes este panel, tener una hora más o menos para que podamos entender y ahondar un poquito más en los aspectos sociales de la agenda de sostenibilidad. Ayer hemos insistido en diversas ocasiones que existe ese vínculo intrínseco, yo creo, entre los temas sociales, ambientales, de gobierno corporativo. Creo que es un error verlos por separado. Sin embargo, esta sesión sí queremos hacer un pequeño zoom en las cuestiones sociales porque sabemos que en temas de sostenibilidad los temas ambientales han sido un poco los líderes de las conversaciones al interior de las organizaciones por múltiples razones. La agenda global en materia de sostenibilidad, cambio climático ha sido el primero, naturaleza, diversidad, y nos ha tocado un poco recordar desde diferentes instancias cómo no nos podemos olvidar de esa parte social, sobre todo en un contexto como el nuestro, en donde es un componente fundamental. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como ayer decíamos, estamos a pocos años, 5 o 6 años de ver cómo vamos a llegar. Tuvimos una pandemia en la mitad que hizo que desafortunadamente muchos de los avances en materia de educación, en materia de salud, hubiera retrocesos que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces ahora el reto grande es ver cómo aprovechar los próximos años para recuperar eso que se nos perdió durante la pandemia y poder dar el salto, digamos, a construir unas sociedades mucho más igualitarias, una transición que tenga en cuenta esos componentes justos sobre los que hablábamos esta mañana en una de las sesiones, y cuál es ese rol, de nuevo, del sector financiero en todas estas conversaciones que estamos teniendo. La idea de este panel era tener representantes de entidades de diferente tamaño, entidades con diferentes mandatos y que operan en distintos contextos, un poquito para tener esa diversidad de cómo las instituciones están abordando la incorporación de las cuestiones sociales en sus estrategias, en sus políticas, en el diseño de sus productos y servicios. Entonces yo quisiera, porque no todos tenemos gente de muchos países de la región, si no les molesta, arranquemos con una súper breve presentación de sus entidades, un poco para ver a grandes rasgos dónde operan y cuáles son sus líneas grandes, y luego ya entramos en materia a abordar la cuestión social. Empecemos por el final. Bueno, hola Mabel, mil gracias por la invitación que nos haces a ser parte de este panel que efectivamente tiene ese valor de resaltar cómo los asuntos sociales no pueden desconocerse en esta agenda de sostenibilidad. Alejandra Díaz, que hago parte del Banco de Vivienda y de Seguros Bolívar, y pues el Banco de Vivienda es uno de los bancos más grandes de este país, y tenemos presencia en todas las líneas, un banco comercial bastante grande con más de 50 años en el mercado, con más de 16, 17 millones de clientes en Colombia, pero adicionalmente con una presencia grande en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras, El Salvador, entonces pues, y Panamá, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Guillermo Tejero y represento a Citi. Muy brevemente, Citi tiene una historia de 210 años en el mercado financiero, 95 países con presencia directa de nuestro grupo, más de 230.000 empleados, 5 líneas de negocio, de las cuales la más conocida es nuestra franquicia bancaria, en la que trabajamos fundamentalmente banca de inversión, banca corporativa y banca comercial. Y muy importante en el contexto que nos invitas a discutir, una meta que nos hemos fijado desde el Grupo Citi, que es direccionar $1 billón a las finanzas sostenibles. Esa va a ser ese es nuestro derrotero, el que estamos siguiendo y que evidentemente voy a tener oportunidad de profundizar a lo largo de la presentación. Y sobre ese punto también sumar una frase que es importante, que nuestra CEO, Jane Fraser, nos ha pedido
comunicar, y es que nosotros creemos que vamos y tenemos que desempeñar un rol de liderazgo en la solución de los desafíos sociales a nivel global. Y nos vemos en un papel de liderazgo en esa materia. De manera que realmente es un placer estar aquí con ustedes y con los amigos panelistas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ángela María Panqueva, represento a Banca Mía. Banca Mía es entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, que tiene presencia en 5 países de la región: Colombia, Panamá, Chile, República Dominicana y Perú. Banca Mía es el primer banco especializado en microfinanzas en Colombia, que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos. Atendemos a microempresarios y microempresarias vulnerables desde el punto de vista de sus ingresos. Actualmente ya contamos con 1.8 millones de clientes y tenemos una cobertura en el 100% de los departamentos colombianos. Per se, Banca Mía, en su propósito y desde sus orígenes más remotos, es un banco que favorece la inclusión de poblaciones vulnerables. Entonces es un orgullo estar pues acá acompañándolos, hablándolos de esta S y de cómo el recorrido de 15 años de acción en Colombia pues nos permite hoy en día no solamente estar acá, sino, como lo digo en todas las participaciones, seguir avanzando para no dejar a ninguno en el camino. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Realmente gracias, Mabel, gracias a UNED5 por la invitación a Banco de Guayaquil a participar en este panel, y también estoy muy honrada de tener estos compañeros líderes en sostenibilidad. Así que soy Tania Tamariz, represento a Banco Guayaquil en Ecuador. Debo de contar que Banco Guayaquil nació el 22 de diciembre de 1923, es decir que el pasado mes de diciembre nosotros cumplimos nuestros primeros 100 años dentro del mercado financiero ecuatoriano. Somos el segundo banco en cartera, en portafolio de crédito, en todo lo que son inversiones y desde luego ventas. Tenemos presencia en el 100% del territorio ecuatoriano y pues nuestro modelo Banco del Barrio, que es un corresponsal no bancario, tiene ya en este momento más de 19.000 puntos a nivel nacional, ¿no? Entonces eso puedo contar. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mabel, por la invitación a participar en este panel. Yo soy Augusto Arosemena, represento a Global Bank, un banco 100% panameño con presencia en Panamá. Somos, este año casualmente estamos cumpliendo 30 años de operaciones, así que es un año bastante significativo para nosotros. Somos un banco full service, prestamos todo tipo de servicios bancarios y formamos parte de un grupo financiero que incluye otro tipo de entidades como una aseguradora, administradora de fondos de pensiones, una compañía fiduciaria, una casa de valores. Así que tenemos presencia en distintos tipos de servicios financieros en Panamá. Nuestras principales líneas de negocio está la banca de consumo, banca privada, tenemos una banca internacional importante y una banca de empresas también importante. Fuimos signatarios fundadores de los principios de banca responsable en el 2019. Llevamos este compromiso desde hace mucho tiempo, pero desde que suscribimos esos principios, la verdad que hemos podido incrementar nuestro apoyo al sector financiero, al sector social en Panamá, y bueno, muy contentos de estar acá. Bueno, Augusto, y bueno, tenemos realmente una variedad de instituciones, como vemos, ¿no? Presencia nacional, presencia regional, presencia también global. Augusto, empecemos la conversación contigo, ya que mencionas a los principios. Ustedes lo firmaron, como dices, en 2019, cuando los bancos se adhieren a los principios de banca responsable, que es hoy en día yo creo que el marco global más importante cuando hablamos de responsabilidad de bancos, de instituciones financieras. Los bancos entran a hacer un ejercicio de análisis de impacto, ¿no? A revisar sus carteras, a ver cuáles son los sectores en donde su impacto positivo y negativo es mayor. Y después de conocer, de tener
imagen, digamos, más detallada de cómo están ustedes actuando e impactando a las comunidades que sirven, escogen unas áreas en donde se van a concentrar y a partir de ahí empieza, digamos, un proceso de fijar objetivos, de empezar a medir, de reportar también para ver cómo vamos avanzando en esas áreas. Cuando ustedes hicieron este análisis de impacto, recuerdo que escogieron cambio climático y, digamos, el componente de inclusión financiera con un fuerte enfoque de género. Nuestros equipos a ustedes los evalúan anualmente, ¿no? Les ofrecen feedback según el avance que están haciendo, digamos, en esas áreas que han escogido. En ese contexto de vulnerabilidad climática y de amenazas que, por ejemplo, son muy claras para Panamá en algunos sentidos, hemos hablado hoy, ayer, de cómo está afectando al país vecino el cambio climático. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo llegó el proceso, ese proceso de que el banco se comprometiera a escoger esas dos áreas y cómo es esa intersección también entre la urgencia climática y el trabajo de género y de inclusión? ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso para llegar hasta ahí? Sí, cómo no, Mabel. Yo creo que es, tal vez para la audiencia, muy importante entender que esto es un proceso evolutivo. Cuando nosotros suscribimos los principios de banca responsable, a pesar que llevamos muchos avances en temas, principalmente se veía como un tema de RCE primero, y lo fuimos transformando, y hicimos ese análisis de brecha inicial, a ver en dónde estábamos en los distintos ejes. Vimos un tema, por ejemplo, temas culturales, temas de gobernanza, y vimos que teníamos muchos temas que mejorar. Luego, y el recorrido inició realmente analizando el contexto en el que estábamos. Vimos primero qué teníamos que mejorar a nivel interno y luego vimos el contexto país. Y en el contexto país, para poder saber, para tener un buen impacto en las iniciativas que llevamos adelante, tuvimos que hacer una revisión primero de documentos regionales y locales que nos permitieran ver en dónde estábamos parados. Y resulta que de ese análisis llegamos a la parte de los elementos que surgieron de ese análisis, es que la inclusión financiera de las mujeres estaba en 11%, cuando la de hombres estaba en 22%. De igual manera, producto de ese análisis, pudimos ver que parte de los sectores vulnerables era el sector de mujer de más de 50 años. Entonces pudimos identificar una necesidad que tenía el país. Y a la misma vez, producto de ese análisis, identificamos que para el país era una prioridad la inclusión financiera y que ya había toda una estrategia de inclusión financiera. Entonces, yo creo que el tema de compromisos lo vamos a hablar, lo hemos visto a través de toda esta conferencia, pero había un compromiso de país y eso ayuda muchísimo. Luego hicimos un análisis a nivel interno para sacar una línea base de dónde estamos. Agarramos nuestra clientela, la dividimos, hicimos toda una estratificación, nos dimos cuenta qué rol jugaba la mujer en nuestros productos, qué rol jugaba nuestra mujer en nuestra banca de consumo, en nuestra banca de empresa. Identificamos, por ejemplo, que la banca de consumo, la mujer tenía aproximadamente el 50% de los depósitos de banca de consumo venían de mujer, y lo mismo para los créditos. Sin embargo, en la banca de empresa era mucho menor su participación, y vimos pues la importancia de tratar de impactar el sector de pymes liderados y de mujeres emprendedoras lideradas por mujeres, pymes lideradas por mujeres. Entonces, en base a eso, lo que hicimos después fue trazarnos un plan de acción. Este plan de acción que lo hicimos con Citawi, creo que me dijeron que Fred estaba aquí, que nos ayudó mucho, no he tenido la oportunidad de saludarlo. Citawi ahora NIN. Definimos el plan de acción, y el plan de acción no solo tenía metas de colocación, no solo tenía metas internas de temas que teníamos que atender, consultorías para seguir identificando temas de materialidad, por ejemplo, sino que también tenía elementos de gobernanza. Y esos elementos de gobernanza, una de las principales iniciativas fue crear una vicepresidencia de sostenibilidad. Entonces, creamos una vicepresidencia de sostenibilidad que se encarga pues, de coordinar todo esto de una manera armónica, porque los esfuerzos antes eran un poquito atomizados a través del banco. Y en esa vicepresidencia de sostenibilidad, y luego de todo ese análisis, identificamos que queríamos enfocarnos en el tema de inclusión financiera, enfocada en el segmento de mujeres. Y con eso, y sabiendo que ya había un compromiso de país y alineado, consideramos pues, que el impacto podía ser mucho mayor. Y recientemente, ya hace casi un año, lanzamos un programa muy ambicioso
que le llamamos una iniciativa que se llama Única, que es un producto enfocado específicamente al segmento de mujeres, que no solo abarca productos o servicios financieros, sino que también tiene servicios no financieros de empoderamiento. Entonces, ese producto Única, que es una tarjeta de crédito con algunos beneficios de consumo en los lugares donde principalmente consume el segmento de mujeres que identificamos y específicamente en el rango de edades que queríamos usar de target. Hasta ahora le ha ido muy bien, pero lo bonito del proyecto ese no es el servicio financiero y obviamente aumentar la inclusión financiera en el segmento de mujeres, sino también el componente no financiero, el empoderar, el capacitar a las mujeres para que puedan llevar adelante sus emprendimientos. Y es así como hacemos lo que llamamos experiencias únicas, que lo que hacen es workshops, intercambio de información, como lo que estamos viendo hoy en día, educación y capacitación en temas de salud, en temas familiares, en temas de estrategia de negocios. Y recientemente hicimos un evento con el Junior Achievement Program en Panamá, donde por 4 semanas consecutivas capacitamos a 30 mujeres líderes emprendedoras en temas para llevar adelante su negocio. Estrategia financiera, mercadeo, cultura organizacional, etc. Entonces, para nosotros, el poder identificar no un nicho, pero una necesidad que no solo iba a ser atendida por nosotros, sino que también estaba siendo atendida a nivel nacional, consideramos pues que el impacto iba a ser mucho mayor y esa fue una de las razones por la cual los escogimos. Escogimos ese segmento en particular. Bueno, gracias por hacer este resumen porque yo sé que son 4 años de trabajo o más. Resumido en muy pocos minutos, pero creo que rescato mucho como ese ejercicio de poder alinear, digamos, no es solamente la alineación interna, sino que esto está alineado hasta con las prioridades de país y los acuerdos internacionales. Un ejercicio que parece sencillo, pero que sé que no es menor, sobre todo cuando estos temas evolucionan permanentemente y se amplían y hay que revisar, ¿no? Yo sé que, Tania, ustedes, el Banco de Guayaquil, también firmó los principios de banca responsable en el 2019, también han pasado por este proceso de 4 años. Imagino que como en el caso de Augusto han hecho este ejercicio de análisis de impacto, todo esto. Cuando Augusto cuenta su experiencia parece fácil, pero yo sé que los retos y los desafíos, sobre todo a la hora de poner en la agenda de los altos mandos, cuando se discuten en los comités de gobierno los temas que son de realmente importancia para la entidad, poner los temas sociales no es sencillo. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo es que desde el trabajo que tú lideras en la parte de sostenibilidad lograron o cuáles son esos desafíos y esos retos principales con los cuales te encontraste en el camino y tal vez qué elementos funcionaron para que ustedes también hayan podido llegar a tener una agenda social tan fuerte como la tienen? No te puedo decir, Mabel, que sí, son bastantes. Nosotros iniciamos en el 2008 este modelo que decíamos del Banco del Barrio con alrededor de 19.000 puntos. Entonces, dentro del Banco del Barrio hemos podido proyectar no solamente un modelo de inclusión financiera, sino que a lo largo del tiempo ya se ha convertido también en algo que nos ayuda a apuntalar lo que sería la sostenibilidad. Para nosotros, el tema de inclusión, pues casa adentro se trabaja con los colaboradores, pero también hacia los clientes tenemos compromisos como por ejemplo el de inclusión y salud financiera con ellos, con los clientes. Y cuando fue pandemia, nosotros decidimos ver quiénes eran los propietarios de estos 19.000 negocios, de estos bancos del barrio, y descubrimos algo muy interesante, que los propietarios que nosotros creíamos que eran en su mayoría hombres, estaban siendo mujeres, y era el 67% de estas mujeres las que necesitaban este apoyo, esta capacitación, como muy bien decía Augusto, que muchas veces nosotros necesitamos que ellas también sigan creciendo en sus negocios, ¿no? Por otro lado, te puedo decir que en la pandemia fuimos bastante innovadores en cuanto a sacar un bono social de $20 millones con el apoyo del BID para poder apoyar a las pymes y a las micros que habían sido afectadas por la pandemia, y ahí también un 17% fueron mujeres que estaban al frente en negocios. Ahora, si me voy a referir a los desafíos y a todo lo que serían los retos que tuvimos, te puedo decir que la integralidad, el accionar, ya sea a la interna o en la parte exterior del banco, es muy importante, ya que
hay que ir haciendo avances que tienen que ser alineados, que tienen que ser complementados, no solamente con una estrategia de sostenibilidad que apoye a una estrategia comercial en general, sino con una estrategia de diversidad y que tenga enfoque de género no solo hacia los colaboradores, que en nuestro caso nosotros tenemos en nuestra plantilla más del 55% de mujeres, sino también viene dada desde el diseño y la implementación de todo lo que son productos y servicios del banco. El segundo reto que tuvimos fue comenzar a ver esto que también hablábamos de la evolución de la diversidad, y esto se da al interior de la institución, y entonces lejos del porcentaje que tengamos de mujeres al interior de nuestras empresas, tenemos que comenzar a dar este discurso hacia los altos mandos, hacia el directorio, y actualmente nuestra disyuntiva es que haya más mujeres en nuestro directorio. También, aunque seguimos teniendo posiciones de alta gerencia que son ocupadas por mujeres, necesitamos seguir hablando de que en los directorios tiene que haber más inclusión y tiene que haber otros puntos de vista. Insistir también al final en esto de diferentes enfoques de diversidad del directorio ha sido un reto. La apertura de aliados en este ecosistema, la apertura de lo que serían negocios, como veíamos ayer de las fintech, es importante ver allí cómo apoyar a que hayan más mujeres que sean líderes en estos espacios. El uso responsable de la data ha sido también otro desafío, ya que es importante para nosotros la protección de los derechos de nuestros, digamos, clientes, y eso también nos impone otro desafío, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí están ligados muchas cosas, temas de derechos humanos, y el desarrollo de la inteligencia artificial también lo convierte en un frente sensible y un frente de riesgo. Y finalmente, la adopción de una estrategia de sostenibilidad que tenga un SARAS. A través de ese SARAS nosotros visitamos a nuestros clientes y estamos viendo cómo ellos están haciendo, digamos, su gestión, no solamente ambiental, sino también social. Y ahí a los que les faltan, pues les vamos apoyando, ¿no? Y también los esfuerzos en diversidad, en inclusión financiera, en educación financiera, y digamos, todo esto es un trabajo bastante grande. Sí, un trabajo con realmente demasiadas aristas. El tema social no es solo uno, es una complejidad, un abanico de asuntos que de nuevo están interrelacionados entre sí, y que a veces para las entidades, para las personas que están detrás de las direcciones de sostenibilidad, no es fácil justamente poder liderar esas agendas. Eso me da paso de pronto para continuar con Ángela. Cambié aquí el orden un poquito del panel. Ángela, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a la presidenta de Bancomía insistiendo mucho como en toda la misión del banco, ¿no? Sabemos que están muy presentes en todo el tema de microfinanzas, ¿no? El banco nació realmente con esa misión y ese mandato. Tú eres directora de Equidad e Inclusión, Diversidad e Inclusión de Bancamía. Y no hay muchos bancos que tengan necesariamente, por lo menos hasta donde yo conozco, una persona dedicada a eso, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito cómo fue el proceso al interior del banco para dar, digamos, ese espacio en la estructura del banco? ¿Cuál es exactamente el mandato? ¿Y cómo se refuerza eso con lo que Bancamía hace desde la Dirección de Sostenibilidad y de los otros equipos que también trabajan asuntos sociales como los que tú lideras, ¿no? Bueno, gracias, Mabel. En efecto, yo quiero empezar esa gran respuesta por agradecerle a UNEP-FI y a las personas asistentes a la calidad de los paneles que hemos escuchado en estos días, porque creo que nos debemos de verdad un espacio de agradecimiento para lograr, digamos, destacar que la S está en la agenda de la sostenibilidad, en la agenda regional, y que cada día es más visible. Yo creo que no ha existido un panel en donde no se haya puesto y no se haya evidenciado la importancia y el cacareo desde diferentes aristas de este tema tan importante. Y es ahí precisamente donde comienza todo esto. La Fundación Microfinanzas del BBVA, hace muchos años, aproximadamente 7, 8 años, fue llamada por Naciones Unidas como un órgano consultivo que ayudara a establecer cómo desde las microfinanzas se contribuía al cierre de brechas detectadas en los ODS.
Y desde ese momento, digamos, nos propusimos generar al interior de Banca Mía una estrategia, en su momento con mucho énfasis en el empoderamiento económico de la mujer, porque obviamente está comprobado que el microcrédito es una herramienta de contrastada eficacia para erradicar la pobreza, y queríamos vincular cómo esto también contribuía al cierre de las inequidades y las desigualdades. Pero hace ya 6 años declaramos en Banca Mía, justamente con ese eje estratégico, con esa visión, que la estrategia debía ser mucho más amplia, porque ya desde ese entonces nosotros empezábamos a vislumbrar que no solamente estaba el tema de la mujer, que es importante y sigue latente en nuestro país, en nuestras latitudes, sino también de otras poblaciones que requerían un tratamiento especial, que requerían, digamos, unos nudges especiales para contribuir a su desarrollo. Y es así como la agenda o la estrategia de equidad e inclusión nace como eso, como una línea estratégica, como una declaración estratégica de la organización, pero además de eso, como una contribución al desarrollo y al crecimiento económico de poblaciones que estaban o bien desatendidas o que requerían justamente impactos o acciones específicas para su desarrollo y crecimiento económico. En ese entonces, parecido a lo que comparten los compañeros, pues empezamos a evidenciar cuáles brechas, porque es que solamente cuando uno puede evidenciar que existen brechas, pues se traza un camino hacia dónde quiere llegar. En esa construcción de camino uno ve una accountability, ¿cómo lo voy a hacer? Y se genera un responsable, porque las cosas cuando no tienen responsable, pues realmente no se pueden pedir cuentas. Y es así pues como nace esta dirección. Hoy en día nosotros, a través de este punto, de esta estrategia de la organización, no solamente tenemos una oferta de productos y servicios diferenciales para las mujeres microempresarias vulnerables, entre los que están líneas de crédito, tasas, garantías, que hemos trabajado con diferentes fondos acá en Colombia, sino también está todo el tema de educación financiera, de seguros especializados para su protección personal y de sus negocios. Las mujeres en Banca Mía representan el 55% del total de clientes, y además de eso, nosotros también hemos logrado incorporar dentro de este esfuerzo nuestra oferta de valor para los migrantes. Y el camino pues es inmenso, ¿no? Porque justo todo empieza ahí, desde la detección de las brechas y cómo llegar a estas personas que requieren un tratamiento o una visión diferencial. Acá yo quiero pues como destacar que justamente esto es una medida o una línea estratégica que también hoy en día cuenta Asobancaria, que es la Asociación de Bancos acá en Colombia. Hace más de 3 años, hace cerca de 3 años, la asociación decide crear un comité especializado, EDI, y básicamente lo que hemos hecho también desde Asobancaria es contagiar, en el buen sentido de la palabra, a las entidades financieras de las necesidades de estos grupos poblacionales, de estas identidades y de estas necesidades que tiene el territorio nacional en su diversidad, porque a veces pensamos que la diversidad solamente es un asunto de etnia o de sexo, pero realmente somos países y regiones diversos en poblaciones, en costumbres, en saberes. Y es así como desde Asobancaria también venimos trabajando el tema de la generación de un protocolo social que está próximo pues, a ser aprobado por el ministro de Hacienda, en el que justamente también nos convertimos en pioneros en la región para abordar ahora desde el social todas estas necesidades que se tienen en el sistema financiero.
Ay, no, yo ya me di cuenta que nos van a quedar faltando como 2 horas para esto y que me van a regañar mis colegas allá. El timer yo lo estoy viendo. Pasemos rápido a vivienda, pero gracias, Ángela, por hablar del protocolo social y realmente invito a los bancos que están de otros países a que se acerquen tal vez a Ángela, o bancaria. Creo que este protocolo social es un instrumento novedoso realmente en el mundo, diría yo. Yo hice un poco la tarea y no encontré nada muy similar fuera de la región y creo que esas son las oportunidades que Latinoamérica también en estos foros globales puede poner y debe poner en la mesa y los aprendizajes que podemos compartir también con otras regiones que están viviendo desafíos similares. Alejandra, el bono social. Ustedes también, ya Tania nos contó que el Banco Guayaquil utilizó este instrumento, que son instrumentos también innovadores, hablamos de ellos en esta mañana, se pueden hacer un montón de cosas aprovechando el mercado de capitales y este tipo de instrumentos. El de ustedes fue también muy innovador por varias razones, ¿no? Y es que, según entiendo, y quisiera que nos contaras un poquito más a la audiencia, ustedes lo trabajaron con una clara decisión de tener unos indicadores de enfoque de género. Ahí esto facilita también acceso a la vivienda a las mujeres, que sabemos que hace parte del DN de la vivienda, pero también tiene un componente de emprendimiento y de empoderamiento económico. ¿Nos puedes resumir un poco cómo a través de un instrumento como el bono social se pueden tocar tantos elementos tan importantes como los que he mencionado? Sí, Mabel, sin duda. Fuimos efectivamente el primer banco en emitir un bono social con enfoque de género con resultados, en el mundo además atado a resultados, que nos pone en la tarea y el desafío de aumentar la participación de las mujeres en nuestra cartera de PYME a un 27%. Y nos sentimos supremamente orgullosos de motivar a través de esta herramienta irrigar más recursos justamente a las mujeres. Y yo creo que aquí es importante hablar un poco del racional, de la razón que nos motivó a esto, y es no perder de vista, y solo en el contexto colombiano, y estoy segura que en los demás países que nos acompañan es muy similar, la brecha de acceso a financiamiento de las mujeres en relación con los hombres es de cerca de 7 puntos porcentuales. En Colombia el potencial de bancarización de las mujeres es de alrededor de 2.5 millones. Y cuando vamos a hablar de emprendimientos, el 37% de los negocios están en cabeza de mujeres. Entonces, pues imagínate la brecha y el desafío, el otro 63% en cabeza de hombres. Y los retos, a pesar de que viene creciendo la participación de las mujeres, la última encuesta de Confecámaras dice, oiga, el 62% de las mujeres hoy están siendo propietarias de negocios. Lo cierto es que cuando se mira la duración de las empresas, ahí está el reto, el 37% de las empresas donde las mujeres son propietarias duran más de 10 años, lo que contrasta con los hombres donde son negocios de más largo alcance. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, la tenencia o la participación de las mujeres en el crédito comercial es mucho menor, la brecha en términos de porcentuales del cerca del 47%, por supuesto es mayor la participación de las mujeres en el microcrédito, pero esto lo que nos está diciendo es que la mujer tiene una menor participación en el crédito empresarial, en el crédito corporativo, y es nuestro propósito acompañar a las mujeres a que sean actrices, protagonistas del tejido empresarial de nuestros países. Y por eso fue que en mitad de la pandemia y habiendo y reconociendo, por supuesto, los efectos tan desproporcionados que tuvo la pandemia sobre las mujeres, junto con el BID Invest, y por aquí estaba Gema y todo el equipo del BID, pues trabajamos justamente en la emisión de este bono social con enfoque de género por $100 millones a 7 años, y con el propósito justamente con ese componente de unos resultados que nos ponen en ese desafío de crecer nuestra cartera casi del 20 al 27% de participación de la mujer en la cartera de PYME. Eso es importante además porque cuando hoy vemos las pymes, cerca de los ingresos en las mujeres propietarias de pymes son 27% menos que en los hombres. Así que no solo es irrigar los recursos, hoy cerca de 800.000 millones de pesos hoy están apalancando a más de 13.000 mujeres, sino más allá de eso es
lo que hemos venido haciendo para fortalecer las capacidades de creación de empresa de las mujeres. Y ahí tenemos varias herramientas, como por ejemplo PIMAS, que es una herramienta que hoy 150.000 mujeres están utilizando para reconocer cómo es el estado de sus negocios, cuáles podrían ser sus planes de crecimiento, y lo mismo una herramienta específica que es de Talento Pyme, que a partir de un diagnóstico nos permite acompañar a las mujeres a reconocer el dónde están y dónde pueden tener una apertura en mercados, mejorar sus procesos de mercadeo, fortalecer incluso los temas del gobierno corporativo. Y por último, a través de la Fundación Bolívar de Vivienda, las acompañamos en un programa de Emprende País para que sean justamente esas transformadoras del tejido empresarial en nuestro país. Maravilloso, todo eso además muy alineado con la estrategia de negocio. Quiero decir, esto no es como antes, ¿no? Un poco caridad, ¿no? Y vamos a hacerlo, sino es realmente alineado con la estrategia de negocio y con las necesidades de país, de nuevo, como Augusto nos comentaba al principio. Primer bono social en el mundo también. Otro aprendizaje para compartir con otras regiones. Hemos insistido mucho en las COPs que se vienen, estos eventos, y en cómo es una oportunidad para la región, yo creo, de compartir justamente esa innovación, esa valentía también que hay de las instituciones financieras de lanzarse a algo que no existía antes y de ver si funciona. Sabemos que hay un costo muy grande detrás, así que hay que tener ese liderazgo para poder asumir también ese riesgo. Y eso me da paso también para poder hablar de Citi, porque es que Citi es un poco al revés, ¿no? Es una entidad global que se instala después en contextos y como el nuestro, en Colombia, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho entender cómo se hace esa alimentación entre esas entidades globales, en este caso Citi, una entidad americana, nace allá, pero después también con un compromiso muy grande atendiendo comunidades diversas, contextos diversos, trabajando en temas sociales. ¿Cómo el trabajo global alimenta luego el trabajo que ustedes hacen a nivel nacional? Y en este caso, digamos, hablemos del contexto de Colombia, si quieres, pero también, por ejemplo, cómo el contexto de Colombia y esa innovación que hay alimenta la estrategia global. ¿Hay ese diálogo entre los dos cuando hablamos de cuestiones sociales? ¿Nos puedes contar un poco, Guillermo, desde el trabajo que lideras, cómo ha sido esa agenda social en una entidad como la de ustedes? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, difícil de responder, pero voy a intentar separarla en sus elementos esenciales. Sobre nuestra estrategia, conviene decir que Citi ha estructurado un grupo de trabajo que se llama Finanzas Sociales, que tiene unos objetivos específicos que venimos cumpliendo de forma bastante satisfactoria. El enfoque de finanzas sociales no es nuevo dentro de nuestra organización. De hecho, el equipo de finanzas sociales empezó hace 20 años a trabajar con el equipo de microfinanzas de Citi, que tenía un mandato restringido al otorgamiento de créditos para entidades que trabajaban en microfinanzas alrededor del mundo. En 2021 emitimos nuestro primer bono social por $1 billón y es en ese momento que expandimos nuestro mandato del grupo de finanzas sociales para trabajar no solamente los temas de inclusión financiera, sino para concentrarnos también en la originación y estructuración de transacciones que tengan por objeto apoyar la infraestructura básica sostenible y el acceso a servicios básicos esenciales como educación, salud, agua y saneamiento en países y comunidades de bajos y medianos ingresos. En ese contexto, América Latina juega un papel fundamental en la estrategia de finanzas sociales de Citi y, como decía, para 2025 estamos con una meta que es interesante, que es tocar positivamente la vida de 15 millones de personas, y de esas 15 millones de personas queremos que sean 10 millones mujeres. ¿Okay? Entonces, ese es el encuadramiento general de nuestra estrategia desde el punto de vista de la estrategia de finanzas sociales y, por supuesto que, tocando ya con la pregunta específicamente, el enfoque de la estructura global de Citi nos permite operar en más de 45 países emergentes alrededor del mundo, y ahí es donde viene la importancia de la transferencia de las lecciones aprendidas que traemos a la práctica.
Te diría que al menos desde el punto de vista de la experiencia de Citi hay dos vertientes o flujos de información que es importante para nosotros alimentar e implementar nuestra estrategia. Lo primero tiene que ver con la estructuración de nuestras propias metas desde el nivel global, pero que necesitan desde el punto de vista de la información requerida para el entendimiento de los riesgos ambientales y sociales, del insumo que viene desde las regiones y desde los negocios en los países. Por eso la gobernanza de los temas sociales en nuestra organización incluye o incorpora las direcciones regionales de sostenibilidad, una de las cuales tengo yo el placer de liderar, son 3 a nivel global, y es a partir de esa interacción de las direcciones regionales que nos aseguramos de que existe un flujo bidireccional de información que nos permita integrar los matices de las problemáticas que se manifiestan de formas muy disímiles en cada una de las regiones y países de actuación. Además, también desde la perspectiva, digamos, de nuestra estrategia de cero emisiones, que tiene un altísimo componente social, es muy importante también este influjo, este flujo bidireccional de información, porque reconocemos de plano en la organización que los países en vías de desarrollo van a requerir de unos esfuerzos adicionales, unas intervenciones adicionales para lograr alcanzar sus compromisos de descarbonización y de establecimiento de economías transicionales justas. La justicia en la ecuación de la transición es relevante y la única manera de alcanzarla es reconociendo esos matices regionales. Pero aparte, y esto ya es más un ejercicio no de las verticales, desde digamos los globales a los regionales, sino entre regiones, también hay unas enseñanzas muy importantes. La manera en la cual nosotros vemos a la sostenibilidad, digamos, lo vemos de forma global y unificada, pero sabemos que en la práctica, cuando ya los profesionales de la sostenibilidad recibimos el mandato de ponerla al servicio del negocio, eso cambia, digamos, en velocidad, cambia en capacidades, dependiendo del país del que estemos hablando, del regulador del que estamos hablando, de las prioridades de las que estamos hablando. Entonces, gracias al intercambio de nuestros equipos y regionales, de nuestras direcciones regionales, perdón, de sostenibilidad, hemos tenido la posibilidad de apalancarnos de forma muy eficiente en la atención de las problemáticas de la sostenibilidad específicamente en América Latina. ¿Por qué? Porque hay otras regiones, como por ejemplo la Unión Europea, que están liderando el esfuerzo en el regulatorio. Los asiáticos tienen unas experiencias supremamente interesantes también. Ellos están siguiendo un modelo tal vez un poco diferente, pero están siguiendo, digamos, su propio entendimiento, y toda esa información, toda esa experiencia nos ha permitido aquí en América Latina, digamos, definir nuestras propias formas, pero al mismo tiempo respetando, digamos, esos marcos globales. De forma que ese intercambio existe y la invitación es a que en organizaciones globales que tienen que enfrentarse a un reto complejo, que es implementar la sostenibilidad bajo, digamos, una sombrilla global, pero con un enfoque local, ese intercambio de información, esa gobernanza compartida que reconoce la necesidad de los matices regionales y locales es digamos, al menos para Citi, el camino a seguir. Gracias, Guillermo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Mustafa, me voy a tomar unos minutos de más, pero estoy viendo el timer. Una pregunta ya para que cerremos la conversación, y de nuevo tenemos la pausa de café en un rato por si se quieren acercar y seguir compartiendo con los panelistas al respecto. Hemos visto, digamos, como todos los avances. Ustedes nos han presentado en un ejercicio de resumen muy grande cosas muy importantes que están haciendo sus entidades. Pero los retos yo sé que los hay. Nosotros hablamos con los bancos en el trabajo que hacemos en el marco de los principios de banca responsable. Sabemos que hay un tema, por ejemplo, que es complejo, y es el tema de medir el impacto. ¿Cómo medimos y nos aseguramos realmente que todos estos esfuerzos que están haciendo, que todo esto está mejorando finalmente la calidad de vida de las mujeres, las familias, las comunidades que estamos atendiendo? No es una tarea menor. Y tengo entendido, ustedes me corregirán si sí, no es una tarea sencilla.
¿podrían muy rápidamente, no en 2 minutos, sino en 1, contarnos un reto que ustedes crean o un elemento que ustedes crean que podría facilitar esta tarea, una recomendación en el caso de que hayan avanzado ya en estas discusiones, algo que la audiencia se pueda llevar un poquito muy rápido para entender cómo están ustedes resolviendo esta cuestión de medir el impacto de todo el tema social que están haciendo en las entidades? Si quieres, arranquemos por aquí. Difícil con 20 segundos de timer. Pero no, definitivamente los desafíos son muy grandes y el camino a seguir es muy largo. Algo que yo trato de siempre decirle a mi equipo en el banco es tener paciencia. Esto no va relacionado necesariamente a medir el impacto, porque para eso necesitas tener buena data, y tener buena data, a veces ni siquiera sabes qué data necesitas y tienes toda la vida de tu organización que no estás acostumbrado a recoger esa data. Así que identificar qué data. Pero algo que yo siempre trato de comunicar a mi equipo, que les transmito a ustedes, es tener paciencia, porque aquí hay, para nosotros, esto es nuestro ADN. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos sostenibilidad. Pero el resto de los equipos del banco, la parte de negocios y el resto de las unidades de riesgo, de crédito, etcétera, tal vez tienen muchas otras metas y tienen que balancear otras cosas. Entonces, mi recomendación es tener paciencia y tener un norte bien claro de dónde quieran ir, con un plan de acción claro de qué quieren hacer, y apoyarse obviamente de las herramientas que pone a mano UNEPIFI y otros organismos internacionales para llevar adelante eso. Tener paciencia y obviamente compromiso, ¿no? Sí, en el caso de los retos para el equipo, podemos decir necesariamente tiene que ser la articulación de indicadores de impacto. Por otro lado, disponer de la información de los clientes para ir caracterizando nuestra cartera, viendo allí el género, la nacionalidad, los ingresos. También es importante que ellos estén atentos, que todos estemos atentos a las nuevas normativas que van saliendo, pasar de la etapa del diagnóstico a la acción, para de esa manera involucrar también a los líderes de cada área, y así como Augusto decía, tener paciencia. En mi caso, mi pista de solución o mi recomendación sería el compromiso, porque sabemos que para alcanzar algo todos tenemos que tener un compromiso, y esa integración de la diversidad, de la parte, digamos, de tomar decisiones es importante, ¿no? Así que también disponer de la data con la que mostrar esos impactos e ir monitoreando los avances. Yo diría rápidamente que ser disruptivos, no solo en la medición, sino en la puesta en escena y en la puesta en marcha de estos temas. El Foro Económico Mundial hace 2 semanas advirtió que el tema EDI se estaba apagando y que había muchos detractores en la agenda global de este tema. No existe mejor talanquera y mejor impulsor de estos temas que la empresa privada. Y creo que eso es un tema que nos compete hoy, quienes estamos acá sentados respondiendo esta agenda, este evento, porque así como las poblaciones van cambiando, así como el tema va cambiando, el poder, las esferas de poder, lo que genera opresión y segregación de las personas también es un mundo cambiante. Imaginémonos cómo hoy en día hablamos de inteligencia artificial que reemplaza a las personas, y eso también es un riesgo que hay que llevar a nuestras áreas de trabajo y a nuestras áreas de toma de decisiones. Entonces yo creo que hay que ser muy disruptivos con los recursos que tenemos, desaprender, ver más allá. Cuando hago énfasis en el tema de brechas, démonos cuenta que para medir las brechas, visualizarlas y declararlas, basta mirar el riesgo que están corriendo los países y las economías. Entonces, hay que mirarla como en ese 360 y asimismo medirlo. Creo que hoy en día contamos con una muy buena incorporación que son los criterios ESG dentro de las organizaciones, y eso también nos da no solamente responsabilidad y exigibilidad, sino también muchas aristas para innovar en la medición. Podríamos hacer un panel de metodologías, ¿no? Lo haremos en 2 años. Pero muy rápidamente, construcción de capacidades. Esto es un mandato que tiene que permear a la organización y estamos, digamos, trabajando, deberíamos estar trabajando en construir las capacidades para poder
entender y aplicar las metodologías de medición porque ya existen, pero dependen de los públicos y de los objetivos. Y digamos, unos escogemos el SROI, otros escogemos la teoría del cambio, depende, ¿cierto? Creo que ahí hay un reto interesante en la interoperatividad de las metodologías, porque al final de todo lo que necesitamos es que la data sirva para la toma de decisiones, y en esa medida también las preguntas que nacen desde las metodologías son si estamos llegando a medir lo mismo, si estamos expresando en la misma unidad el impacto o no, si esa información es equiparable con la información financiera o no, y entonces es material para los tomadores de decisión o no, si el regulador está satisfecho y si además de todo estamos atendiendo el riesgo del greenwashing de forma adecuada con su implementación, de forma que para mí definitivamente el tema pasa por entender que esto es un tema altamente técnico y que nos lo tenemos que tomar en serio, y por eso instalar capacidades adecuadas para la medición y el recaudo de la data es fundamental. Que no hay tiempo y yo aquí con el micrófono apagado, pero no voy a repetir tal vez lo que dijeron mis compañeros de panel, solo unos temas adicionales, elevar puntos adicionales, y es un estudio reciente de ANIF demuestra que la tasa de interés promedio entre hombres y mujeres es del 3,9% por encima de las mujeres, pero tienen un mejor comportamiento de riesgo de crédito. Así que pues creo que la evidencia lo que nos demuestra es que hay elementos que tienen que ver con el género que no están facilitando el acceso equitativo de la mujer. Y ese es un indicador cuantitativo poderoso que tenemos que empezar a medir desde las organizaciones, cómo efectivamente de pronto las tasas de interés por detrás no están, digamos, facilitando ese acceso equitativo, pero también cómo trabajamos con nuestros equipos comerciales, los equipos de análisis de crédito y demás en materias como los sesgos inconscientes. Y yo creo que ahí estamos haciendo desde el banco grandes esfuerzos y seguiremos promoviendo cómo logramos la reducción o eliminación de sesgos, por ejemplo, en el momento del análisis de la colocación del crédito. Hay, por supuesto, para nosotros unas herramientas elementales que hoy nos permitirían ver si efectivamente el crédito está ayudando a las mujeres a crecer en su productividad. Ya lo decía, Talento Pyme, PIMAS, son herramientas que nos permiten acompañar a las mujeres en esa senda de crecimiento, y ahí de manera cuantitativa podremos ver si efectivamente sus ingresos vienen mejorando, su apertura a nuevos mercados se está dando. Y una última herramienta que tenemos también que se llama SUSTI, que la disponibilizamos a la microempresa, que nos permite hacer un análisis, un diagnóstico de temas ESG en los pequeños negocios para ver qué tanto también están apropiando prácticas estas empresas en torno a negocios verdes, a diversidad, equidad, inclusión y demás. Entonces creo que tenemos tres elementos, tres grandes plataformas dentro del banco que nos permitirían tener indicadores cuantitativos, y la invitación es a que todos nosotros además hagamos un análisis juicioso de esos sesgos inconscientes que pueden estar de pronto afectando el acceso equitativo de las mujeres y de otras poblaciones al crédito. Muchísimas gracias a ustedes 5 por haber compartido con nosotros de manera generosa sus experiencias, sus lecciones. No, nos queda claro, paciencia, por supuesto hay una cuestión de datos que hay que trabajar ahí muy grande, pero paciencia, compromiso, ser disruptivos, innovadores, salir de un poco de la caja, no olvidar esa mirada de 360, pero continuar también capacitándonos, capacitando con las herramientas que se necesitan para que esto realmente tenga el impacto que hay. Y por supuesto, Alejandra, muy importante, los sesgos inconscientes que todavía existen y que necesitamos seguir poniendo en evidencia y transformando. Gracias a todos.